Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, siempre gracias a la Red de Comunicación Regional y a la Asociación de Contribuyentes del Perú, llegando a muchas regiones del Perú, gracias a este gran proyecto de comunicación que tenemos para llevar información de calidad a nuestras provincias, regiones, 12 regiones, más de 50 emisoras locales y televisivas, radiales a nivel nacional. Y también, hay que decirlo, gracias a un auspiciador especial, que es Black Coffee. Black Coffee es un café de especialidad, que apuesta por caficultores de Cusco, de Cajamarca, de Oxapampa, de Amazonas, una región que habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo va la reconstrucción después del terremoto. Ya nadie se acuerda de eso, nadie habla de eso. Bueno, vamos a ver cómo va eso, vamos a preguntarnos también y vamos a preguntar a las autoridades qué es lo que está pasando en Amazonas al respecto. Pero Black Coffee lo pueden conseguir ustedes en el siguiente número de WhatsApp, 997-393-766, 997-393-766. Black Coffee es un café de especialidad, como les digo, que apuesta por las mejores zonas cafetaleras de nuestro país. Si en el Perú había habido una fuga de capitales en los últimos meses, se dice que han fugado más de 20.000 millones de dólares en capitales, es decir, en dinero que la gente saca del país, que la gente mueve a Estados Unidos, a Ecuador, a Colombia, a otros países, y en el transcurso de más o menos 4 o 5 meses, se imaginarán lo que está pasando en Chile. En menos de 48 horas, escuchen bien esta cifra, en menos de 48 horas, se han escapado de Chile más de 50.000 millones de dólares. La economía chilena es mucho más grande que la economía peruana, mucho más formal, mucho más institucionalizada. Y siendo aún así, más ordenada, más formal, más institucional, 50.000 millones de dólares se han escapado de Chile en las últimas 48 horas. Y no es para menos, porque el actual presidente, el presidente electo, Gabriel Boric, de 35 años, el más joven de la historia republicana chilena, ni bien asumió el cargo, reafirmó su propuesta de prácticamente eliminar, desactivar el sistema privado de pensiones. Un sistema privado de pensiones, el de las AFPs, que ustedes conocen bien, que fue prácticamente creado en Chile. O sea, el modelo de AFPs es un modelo chileno. Y que si en el Perú tenía 150.000 y 160.000 millones de dólares en aportes, en ahorros, en Chile tiene más o menos 4 o 5 veces más. No por algo, o sea, no por nada, es que los empresarios, emprendedores y simplemente ciudadanos chilenos están muy preocupados. Así que todo va a depender de las señales que dé este nuevo presidente en los siguientes días. Si no, va a seguir ocurriendo lo que pasó aquí con Castillo, aunque suene un poco inédito. Va a subir el dólar, van a subir los precios de los bienes básicos, van a caer las acciones de muchas empresas chilenas, no va a haber inversión y para colmo va a haber fuga de capitales. Puede ser Chile o Perú, puedes vestirte de eterno o con tu sombrero y tu poncho, puedes vivir en una ciudad, tener un carro lujoso o andar en bicicleta o en moto, la economía es la misma y funciona de la misma manera. Si los políticos no hacen bien la tarea, no hacen bien las cosas y dan pésimas señales, los números no funcionan y los que pagan el precio son siempre las familias, las amas de casa y los más pobres. Pero aquí tenemos suficientes chicharrones como para andar preocupándonos por Chile. Y estamos cerrando el año con un presidente que no ha dado más que malas señales, digamos, en términos de gestión, de transparencia, de relaciones con la prensa, etcétera, etcétera. Y para hablar un poco del final del año, de qué se ha visto y qué diagnóstico podemos hacer este 2021 y qué esperar de 2022, tenemos hoy un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a César Campos, quien es un analista en temas políticos, periodista además, mucha experiencia en estos asuntos, quien está con nosotros para conversar acerca de esto. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gran gusto, José Ignacio, conversar contigo. Muy buenos días. Gracias. Primero te pregunto un poco tu opinión acerca de Chile. ¿Cómo ves la situación chilena? Lo que debe preocuparnos, y yo lo incorporo siempre al análisis político, es por qué el péndulo, no solamente en Chile, probablemente en Colombia en el próximo año, y por qué Brasil le devuelve a un evidente corrupto de izquierda, por supuesto, Ignacio Lula da Silva, y por qué en Argentina volvió el kirchnerismo,
y por qué se consolida Daniel Ortega en Nicaragua. Creo que nos falta, José Ignacio, la visión macro de por qué el péndulo ha regresado hacia una izquierda, por supuesto, más irresponsable, menos democrática y más proclive, por supuesto, como tú bien has señalado en todo tu diagnóstico, a tomar la economía de una manera absolutamente desligada de los fundamentos que precisamente ha costado construirlo, ¿no? Todo lo que es inercial en el Perú y que el señor Pedro Franque, por decir un ejemplo, como ministro de Economía, trata de explotar, de que aquí la inversión no se ha corrido, de que estamos creciendo económicamente, se desbarata cuando, por ejemplo, personas con experiencia como Luis Miguel Castilla le recuerdan que todavía en este año no es posible evaluar los indicadores en función a acciones directas del gobierno. Y sin embargo, ya que me preguntas cómo viene el 2022, bueno, esto yo lo veo absolutamente muy malo. Pero creo que en términos generales, hablando de lo de Chile, hay que explicarnos un poco, no decir justificar, pero explicarnos por qué esa corriente está volviendo. Alguna tarea mala se está haciendo desde la perspectiva también democrática y liberal, creo yo. Ahora, pensando, es un diagnóstico muy acertado. Definitivamente, por ejemplo, aquí uno puede criticar a Castillo, puede criticar a la izquierda, puede criticar, digamos, al socialismo, pero como bien dices, del lado de la centroderecha, derecha, del lado más liberal, no hay una propuesta que aglomere políticamente las ideas que se quieren defender. Y eso es un problema tremendo, ¿no? Es que lo arrastramos desde mi perspectiva, José Ignacio, mucho tiempo. Yo he recordado en muchos artículos, y tú lo debes recordar también, el arribo de Michael Porter, este famoso profesor de Harvard y una persona verdaderamente interesante sobre cómo debe manejarse los fundamentos macroeconómicos cuando estos favorecen a una nación. Él llegó al Perú el año 2009, en pleno gobierno de la segunda administración del presidente Alan García, y nos advirtió con toda claridad que este prurito de creer que las cifras solamente del Producto Bruto Interno que van creciendo podían ser alentadoras si es que no lo traducíamos en acciones que el Estado tenía que tomar. La propia reforma del Estado, que tú sabes que quedó incompleta desde que salió Alberto Fujimori, nadie la asumió. Esas reformas de segunda generación que se llamaban institucionales, mejorar la justicia, mejorar los servicios de salud, mejorar la educación. No, por el contrario, cuando hemos tenido el mejor ciclo de crecimiento, el segundo gobierno de Alan García, lo que hacíamos era aplaudir las grandes cifras de crecimiento y nada más, y decir que la política iba en paralelo a la economía. Segundo gran fetiche absurdo y ridículo, porque la economía y la política no se pueden desligar. Y lamentablemente nuestros agentes económicos también lo creían así, y por eso hemos visto casos que la verdad yo considero deplorables, de creer que solo con su aporte económico a determinadas causas y campañas electorales bastaba. Entonces hay que hacer una autocrítica de fondo, esto sin, por supuesto, autoflagelarse al extremo de no considerar que la opción que tomó el pueblo peruano el día 6 de junio, ratificando la elección del señor Pedro Castillo, y como tú bien lo advertías, además yo recuerdo el portal que tú habías lanzado, Presencia, creo que se llamaba, anunciando todo lo que se nos iba a venir. Bueno, es también responsabilidad de un pueblo peruano que cada vez quizás más desalentado por los casos de corrupción conocidos y que toca a todo el elenco político anterior, simplemente optó por un señor que no tiene la menor idea de cómo gobernar el Perú y que nos está arrastrando a una situación verdaderamente, a mi juicio, irreversible en muchos aspectos. Ahora, tú estás en el sector periodístico, comunicación, desde hace muchos años. ¿Qué te parece la reunión que ha tenido el presidente Castillo con este pequeño grupo de periodistas, además de los medios más tradicionales, más grandes? ¿Es una buena señal? ¿Es una señal polémica, ambigua? ¿Cómo lo ves ya desde un punto de vista del mensaje que lanza? No, un engaña muchachos, ¿no? Todo esto que viene haciendo su propio desplazamiento matutino, ¿no? Ayer en la mañana, luego de el increíble portazo que le tiró en la cara durante 40 minutos a los fiscales que concurrieron a Palacio de Gobierno, hacer este show, esta pantomima que por supuesto le salió mal, ¿no? Porque en el recorrido de Palacio hasta el Ministerio Público lo único que recibió fue abucheos de la gente, se amplió el cerco de protección, no permitía que la prensa se le acerque, y solo para reunirse con la señora Zoraida Ábalos a sostener y a ratificar de que estaba en contra del procedimiento fiscal, cosa que luego en la tarde la señora misma Zoraida Ábalos ha aclarado
de que se trata de una acción autónoma de los miembros del Ministerio Público, que el presidente, ni el rey, ni siquiera Dios podría objetar, porque todos somos iguales ante la ley. Y luego ha venido esta enorme pantomima de convocar a colegas periodistas con el propósito de hacer creer de que él va a cambiar su política. No, nosotros no podemos creerle un milímetro al señor, al único presidente de la República que en 6 meses de gestión no ha tenido una sola entrevista, que ha despotricado cuando ha podido de la prensa, la ha llamado mermelera desde la campaña, ha insistido como presidente de la República en ese criterio que la prensa es su adversaria, para ahora decir de que ha sido un error, de que lo quiere mejorar. Bueno, esa convocatoria pues no tiene otro significado más que tratar de dar una señal que no es positiva desde ninguna perspectiva para mí. De acuerdo. ¿Qué vemos para el 2022? A ver, es muy probable que el presidente Castillo no dure mucho tiempo más, pero el presidente Castillo es una pieza dentro de una estructura que, ojo, cada vez se va acomodando más. Porque la izquierda moderada, la izquierda entre comillas más profesional, ya encontró un espacio para poder colaborar, ¿no? Darle base, darle sustento a esta izquierda mucho más improvisada, mucho más pueblerina, popular, que representaban Cerrón, Castillo, Bermejo, Bellido. Políticamente, esto sí está teniendo consecuencias. Si tuviéramos una izquierda, pues, no sé, alemana, noruega, ¿no? Probablemente la gestión del Estado no sería tan mala, tendríamos números decentes, la informalidad bajaría, los servicios públicos serían mejores, pero nuestra izquierda no es así. Nuestra izquierda está muchas veces preocupada por prioridades que no son las más importantes. ¿Qué le ves tú a este gobierno en el futuro? Bueno, como tú bien has señalado, no creo que el señor Castillo dure mucho, y eso no debería ser tampoco, y también lo has subrayado, creo tú muy bien, José Ignacio, lo suficiente. Ni alegrarnos, como mucha gente cree que muerto el perro se acabó la rabia. Esto no es así. También ha señalado muy bien algo que ha sido una preocupación, por lo menos mía, desde hace bastante tiempo, confesando que en la década de inicios del siglo no detecté el fenómeno en la proporción que yo jamás imaginé que podía tomar, y tú lo has referido bastante bien. Estamos hablando de la invasión de todas las áreas del Estado que ha realizado una izquierda caviar, una izquierda acomplejada, una izquierda que venía con bastante, repudio desde la caída del muro de Berlín, pero que no perdió el tiempo desde 1989, en noviembre, cuando cae el muro de Berlín, para tratar de recuperarse y sobre todo cumplir ese precepto de Antonio Gramsci, el principio gramsciano, de combatir el propio sistema de libertades desde su propio seno, es decir, incorporarse a ese Estado burgués que ellos tanto repudiaban y tratar más bien de capturarlo para desarrollar su propia agenda. Cuando regresa la democracia en nuestro país después del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, el 2001, lo primero que hace Toledo, y no lo olvidemos, es otorgarle a sectores de la izquierda espacios muy importantes, ¿no? Recordemos Nicolás Lynch, una persona de izquierda, fue el primer ministro de Educación que tuvo el señor Toledo. Desde ahí, la izquierda no dejó el sector de educación, lo fue invadiendo, fue imponiendo su agenda. Hemos visto en algunos casos horrorizados cómo la currícula escolar comenzó a ser variada, incorporando elementos que van en contra de las propias nociones de la cultura y de la civilización que nosotros abrazamos. En tercer lugar, relativizando en esa currícula escolar el impacto del terrorismo en nuestro país. Nosotros solíamos, José Ignacio, echarle la culpa a los jóvenes ignorantes, entre comillas, a la generación de los millennials, de que no lee, que no sabe quién era Abimael Guzmán, cuando en reportajes periodísticos le mostraban la foto del líder de Sendero Luminoso y chicos que no sabían qué responder. Le echábamos la culpa a ellos, pero en realidad luego del tiempo nos damos cuenta que había que echarle la culpa a la currícula que habían incorporado esos caviares dentro del sector de educación, que evitaron profundizar en la evaluación de escolar los temas relativos al mayor daño que nos hizo el terrorismo. O sea, más sabíamos de la guerra con Chile. Yo recuerdo en mi época, cuando se cumplía el centenario o a punto de cumplirse el centenario, éramos expertos en la guerra con Chile y sin embargo no han vuelto a los chicos actuales expertos en el tema antisubversión. Solamente por mencionar un tema de los tantos que la izquierda caviar ha ido ganando como terreno. Entonces,
Yo lo que veo, como tú bien dices, que en 20 años que ellos han conquistado, aparte de educación, el sector salud, también con su agenda, el sector defensa, donde están muy infiltrados, el sector de seguridad interna, el sector justicia, por supuesto, ¿no? Donde ahora imperan tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial. Por lo tanto, es un problema muy de fondo que tenemos para determinar que la caída del señor Pedro Castillo no va a resolver todos los problemas. Aquí hay un trabajo que hacer político de parte de las fuerzas democráticas, con sentido de unidad, con sentido responsable y sentido de las proporciones, y por supuesto eliminando estos egos colosales que estamos viendo en algunos líderes de creerse ellos los salvadores de la patria, cuando en realidad no se puede dispersar más el sector de oposición democrático desde mi punto de vista, ¿no? De acuerdo. Ahora, vamos a profundizar un poco esto en temas de provincias, regiones. Hay que aterrizarlo mejor. A veces sí olvidamos, y esto es mentira que la elección de Castillo nos lo haya demostrado, esto ya lo sabíamos. Mientras que Lima urbana, la Arequipa urbana, el Trujillo urbano, la Piura urbana vivían una bonanza económica en los últimos 30 años y se convertían en ciudades pujantes, bollantes. Ojo, Arequipa con los puneños, Piura, Chiclayo y Trujillo con los cajamarquinos y digamos con toda la gente que ha migrado a esta ciudad. O sea, nada aquí ha sido urbano rural puro, ni blanco indio, nada que ver. Acá estamos todos mezclados, pero ciertamente han habido provincias y regiones del país en donde parecía que todavía vivíamos en 1960, 1970. Por la falta, muchas veces, de presencia institucional, de presencia del Estado. Pero ahora se ha exacerbado en la realidad y en la política esta división, esta separación. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo volver a unir realmente, ¿no es cierto? No a Lima con las provincias, sino a todos los peruanos, a los que son de zonas marginales, periurbanas, urbanas, y quitar esos odios. ¿Qué hacer para poder reconciliar estas miradas? Que es una tarea muy difícil, pero también atribuible a todo el ciclo histórico de la emancipación y la supuesta independencia que hemos tenido desde el 28 de julio de 1821, José Ignacio. Yo recuerdo, solo por resumir todo lo que tú estás mencionando, un famoso, digamos, epígrafe o estos refranes que don Ricardo Palma solía recordar en cada una de sus obras, las tradiciones peruanas, y que grafica muy bien esa distancia que hemos tenido y, como tú bien señalas, seguimos teniendo entre Lima, la capital, esa creencia de que en Lima todo se decide, todo lo malo se hace y que está de espaldas supuestamente al país. Este refrán decía ante una de las revoluciones, no recuerdo que si de Vivanco o de Castilla, cómo se comportaba cada sector. Decía, Arequipa dijo sí, la Cholita seguirá. La Cholita se refería al Cusco. La vieja Zamba, ¿qué hará?, se preguntaba. La vieja Zamba era Lima. Moler con los codos ají. O sea, el verso completo era, Arequipa dijo sí, Arequipa revolucionaria. La Cholita seguirá, el Cusco revolucionario. La vieja Zamba, ¿qué hará? Como siempre, Lima, expectando, ni por aquí ni por allá, moler con los codos ají. Eso se me quedó grabado justamente por conversaciones que con mi colega y querido amigo Aldo Mariatti siempre hemos tenido sobre esa imposibilidad de haber logrado la verdadera vertebración del Perú en todos sus aspectos. Ahora, lo segundo que hay que evaluar también cuando se habla del Estado, se le echa la culpa a Lima de muchos de sus problemas, es porque también muchas personas con criterio y gente especialista ha puesto acento en esa incapacidad de los gobiernos regionales o los llamados gobiernos regionales para poder traducir los ingentes recursos que reciben por canon, por regalías, por impuesto especial, por ejemplo, por hablar de las zonas mineras. Tú sabes que yo conduzco un programa que se llama Rumbo Minero y que conozco perfectamente y me aproximo mucho al fenómeno, porque en realidad también el fracaso de la descentralización del Perú es algo que no estamos tomando en cuenta. Es un tema que ha dividido a los peruanos mucho más que los ha unido. Primero porque los gobernadores en una etapa inicial, cuando eran presidentes de regiones, se sentían reyesuelos, había hasta primeras damas. ¿Tú te acuerdas que había la señora esposa de un presidente regional de San Martín, se hizo hacer una tarjeta que decía primera dama de San Martín? A esos extremos de guachafería y tontería hemos llegado, y no estamos atacando este fenómeno de lo mal hecha que está la descentralización y que debería ser revertida.
porque eso a mi juicio también desalienta a la gente que termina echándole la culpa a Lima de los problemas. Y Lima no es ya el centro de todo el sistema de toma de decisiones, en donde gobiernos locales y gobiernos regionales, repito, han tomado o no han tomado determinaciones, no han ejecutado el gasto debido, no han invertido en salud, no han invertido en educación, y eso por supuesto desalienta a la gente que termina creyendo en el mensaje dicotómico de que Lima es la culpable, que los blancos son los culpables, el mismo discurso que estamos escuchando a Castilla, ¿no? España, por último, termina siendo culpable de hace 200 años, como si no tuviéramos capacidad o no hayamos tenido capacidad, que en cierta forma creo que eso se ha ocurrido, de poder mejorar las cosas, ¿no? De acuerdo, para ir cerrando rapidito la entrevista ahora, en estos días de fiestas van a haber más restricciones. ¿Qué piensas tú del tema de las libertades y las restricciones? ¿Esto está afectando a los microempresarios, a la economía? Ceballos, tú sabes que siempre va a tender a ser un poco más intervencionista. ¿Cómo ves este tema? Porque hay mucha polémica acerca de vacunas, antivacunas, libertades. Hay otros países donde están multando a la gente que no se vacuna, la están encerrando en sus casas. ¿Cómo debe ser eso aquí en el país? Con tanta informalidad además, ¿no? Yo creo que la evidencia científica a la cual siempre se alude es necesaria de tomar en cuenta. Me parece que algo que por lo menos dentro del desorden que ha tenido el Estado, sobre todo en la peor etapa durante el gobierno de Martín Vizcarra, para enfrentar el problema del coronavirus, por lo menos estamos dotados de vacunas y está absolutamente demostrado y evidenciado que el haberse colocado una gran mayoría de peruanos la vacuna por lo menos restringe la posibilidad de generar un contagio mucho más veloz y más rápido. Pero esta variante Ómicron, según dicen los propios expertos y especialistas, pues no se detiene ante nada, ni siquiera ante las vacunas de refuerzo. Obviamente hay un paliativo en el hecho de que las personas a lo mejor no terminan muriendo, pero sí copando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y de las clínicas. En general, claro, uno como liberal siempre tendría que detestar cualquier intervención de un ente público para determinar tu vida, pero creo que es necesario en todo caso poner algún tipo de restricción, yo sí creo ello, para evitar de que esto se propague. La verdad que hemos sido un ejemplo de haber cumplido con ciertas normas, pero pareciera que en fiestas siempre todo esto se desborda. Hoy he estado viendo muy temprano, José Ignacio, los reportajes y la verdad lo de Gamarra es una cosa dramática, ¿no? La gente está aglomerada como si fuera un día cualquiera y ya sabemos que esas aglomeraciones son negativas. En todo caso, ojalá que esto se supere rápido y que no afecte sobre todo la vida económica del país y, como tú bien has dicho, de los pequeños y medianos empresarios que son los que más sufren las consecuencias de estas decisiones públicas. Excelente, ha sido una gran conversación, en serio, muchas gracias por tu análisis, César, y definitivamente vamos a estar conversando contigo nuevamente en el 2022, el próximo año, literal. De todas maneras, un gran abrazo, te deseo buenas fiestas, igual que a todos los oyentes y televidentes, querido José Ignacio. Muchas gracias. Gracias, César, felices fiestas para ti también. Ha sido César Campo, periodista, analista político, especialista, con un conocimiento muy amplio de la realidad nacional, comentando con nosotros este cierre de año, ¿no? Una conclusión muy rápida. Definitivamente hay un problema que hay que resolver ahora, porque, y lo menciono en la conversación que hemos tenido con César Campos, miren, pueden haber muchos movimientos, muchos líderes, muchos influencers en regiones, en provincias, empujando el libre mercado, el emprendimiento, la empresarialidad, las libertades, la institucionalidad, pero si no hay una propuesta política que aglomere todas estas preocupaciones, una propuesta política legítima, ¿no? O sea, balanceada, clara, profesional, convincente, atractiva para los ciudadanos. Si no se empieza a concretar eso, las luchas van a ser luchas de minorías, luchas de redes sociales, luchas de mensajes y narrativas, pero no va a haber una propuesta política que reúna todos esos intereses. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Cuando uno mira el panorama político, los candidatos potenciales, políticos, líderes que son un poco más de centro-derecha, vamos a llamarlo así, un poco más liberales, no tienen un espacio, no tienen legitimidad, o no existen, o son muy jóvenes, no agarran peso, y eso está dejando que el espacio esté copado por un sector que definitivamente es mucho más socialista, más intervencionista, más de izquierda, y que no están dando la talla para resolver los problemas más importantes del país. Uno puede tener
debates ideológicos en temas de libertades civiles, sociales, si el aborto, si la eutanasia, si el matrimonio gay, y uno puede pelearse por esas cosas todos los días y debatir. Pero lo que no puede faltar es pan en la mesa, pistas, agua, luz, colegios bien equipados, hospitales y doctores bien equipados y bien pagados. Cuando uno no tiene un Estado que funciona bien, todo lo demás no sirve para nada. Todos los debates de libertades civiles y sociales son temas de gabinete, que son pues de conversación, líos de blancos, como dicen, ¿no? Entonces, ojalá que se presenten en el futuro una propuesta política más contundente, que realmente sea más pro empresa, pro inversión, pro ciudadanos, ¿no? Pro riqueza, pro generación de riqueza, y que efectivamente, ¿no es cierto?, también haga que el Estado funcione bien, también redistribuya correctamente la riqueza, haga que el Estado sea más fuerte, más ordenado, más institucional, pero partiendo de donde vienen las cosas, que es de la libertad de los ciudadanos para poder crecer, desarrollarse. Vamos a ver si eso ocurre en el 2022. Por el momento no hay una propuesta política de centro-derecha que sea sólida y seria. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Nos vemos el día de mañana nuevamente en A Fondo. Que les vaya muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.